Hola, soy José Omar Tinajero Morales y hoy vamos a hablar sobre el Códice Kingsburg o Memorial de los Indios de Tepetlaústoc contra los encomenderos del pueblo, esperando que este tema sea de tu utilidad y tu agrado. Muchas gracias. Quiero compartir contigo el método de lectura del Códice Kingsburg y a la vez que puedas emocionarte como lo hice yo cuando hace 20 años tuve acceso por primera vez a una edición de 1912 que dio a conocer Francisco del Paso y Troncoso. En esa época yo no sabía de la historia de Tepetlaústoc, no sabía de los alcances que había tenido a un nivel mundial. Voy a la biblioteca del museo y precisamente encuentro la cédula en la cual se constaba que existía un códice de Tepetlaústoc. Lo solicito y va siendo para mí una gran sorpresa descubrir este maravilloso documento. En él se cuenta la historia de Tepetlaústoc en la época prehispánica, nos habla de las dos grandes fases históricas que existieron en el señorío de Tepetlaústoc, primero su etapa chichimeca y posteriormente la etapa acolhua. Y ahí podemos encontrar el nombre y la genealogía de los tlatoanis de Tepetlaústoc. Este códice fue realizado en el año de 1554 para que los tributos que se daban a los encomenderos fueran cada vez menores. El caso tuvo varias instancias. Primero se acudió a la alcaldía mayor, posteriormente se turnó a la Audiencia de México y como última instancia el documento llegó al Consejo de Indias en Sevilla, razón por la cual durante muchos siglos estuvo en España, y se cree que cuando se dio la invasión napoleónica a España, el códice fue sustraído y se encuentra actualmente en el Museo Británico. Ahí precisamente lo encontró Francisco del Paso y Troncoso, quien le pone el nombre de Kingsburg en honor a Edward King, vizconde de Kingsburg. Kingsburg había sido un personaje que se había dedicado a juntar obras, en especial códices mesoamericanos, para estudiarlos y conservarlos. Entonces, en ese sentido, Francisco del Paso y Troncoso le quiso hacer un homenaje a Kingsburg y por eso lo bautizó con ese nombre. Sin embargo, el nombre original del códice es Memorial de los Indios de Tepetlaústoc contra los encomenderos del pueblo. El códice contiene también importantes mapas que te permiten conocer cómo era Tepetlaústoc en la época prehispánica, la extensión del señorío, los pueblos colindantes, etc. Ahora, es muy importante señalar que el Códice Kingsburg es una muestra para comprobar que la escritura acolhua náhuatl no solamente era una serie de dibujos para recordar ciertos acontecimientos, sino que nos encontramos ante una verdadera escritura. La unidad gráfica básica se conoce como glifo, el cual puede ser pictográfico, ideográfico y morfosilábico. De hecho, estos últimos, los morfosilábicos, son sumamente interesantes porque cada dibujo representa un conjunto de sonidos que en suma te dan una palabra. Generalmente dentro de los glifos morfosilábicos se encuentran, por ejemplo, los glifos topónimos, es decir, aquellos que se refieren a lugares. Y también se encuentran los glifos antropónimos, que son los que se refieren a nombres de personas. De tal suerte que un códice, como en este caso el Códice Kingsburg, se puede leer. Y en el video vamos a mostrar el método de lectura a partir de algunos ejemplos para mostrar cómo la gente puede leer este códice y otros códices de tradición náhuatl. Como es un códice que fue realizado en la época colonial, también incluye información sobre los encomenderos y la cantidad de tributo y servicio que se les daba. Los encomenderos de Tepetlaústoc fueron Hernán Cortés, Diego de Ocampo, Miguel Díaz de Aux y Gonzalo de Salazar.
Gonzalo de Salazar fue precisamente el que llevó la encomienda a un grado de explotación tremendo, lo cual provocó un descenso demográfico considerable en Tepetlaustoc, razón por la cual se llevó a cabo este proceso jurídico. El Códice Kingsburg se considera como una fuente de primera mano para estudiar la historia colhua, para conocer los procesos de aculturación que se dio entre los chichimecas y los acolhuas, y a la vez es una fuente también de primera mano para conocer la encomienda en la Nueva España. Francisco del Paso y Troncoso, cuando estudia la obra, dice que de todos los códices que habían pasado por sus manos, era precisamente el códice más fino, elegante, que había consultado. El Códice Kingsburg trae importante información de tipo matemático. Nos muestra que los acolhuas podían realizar cualquier operación aritmética para medir terrenos, para contabilizar el tributo, etc. Y es una fuente interesante también desde el punto de vista iconográfico. Encontramos símbolos religiosos como podría ser el caracol de Quetzalcóatl o una imagen de Xochiquétzal, que era la diosa de los tlacuilos y los artistas. Así que te invito a descubrir cómo se lee el Códice Kingsburg a partir de las siguientes láminas. Muchas gracias. ¿Cómo leer el Códice Tepetlaustoc o Códice Kingsburg? El Códice Kingsburg es un códice mixto realizado en el año de 1554. Se llama mixto porque tiene tanto grafías castellanas como grafías acolhua náhuatl. Se puede considerar como una verdadera escritura, la vertida en los códices, tanto prehispánicos como novohispanos. Códice en lengua náhuatl se dice Amoxtli, mientras que biblioteca se dice Amoxcali. Vamos a hacer un análisis de algunas de las láminas que más información nos proporcionan para demostrar que nos encontramos ante una verdadera escritura. Croquis de Tepetlaustoc. Los glifos topónimos se refieren a lugares, la mayoría de ellos representados con un cerro. En la parte superior se encuentran los glifos de Caltitlán, Cuautepec, Tlaxcala, Ocelotepec y Tepetl. En el siguiente nivel se encuentran los glifos de Totolcinco, Mazapan, Yahualica, Amanalco, Tlamimilolpan, Papalotla, Totoltepec, Cuautlinchán, y en un tercer nivel Huexotla y Tzontecotl. Mapa de Tepetlaustoc. Los tlacuilos de Tepetlaustoc fueron excelentes geógrafos. Muestra de ello es este imponente mapa que contiene información muy precisa sobre las características geográficas del señorío de Tepetlaustoc. Por ejemplo, se encuentra representada la Sierra del Patlachique, el bosque, que en náhuatl se dice Cuautla, los caminos, que son representados por líneas en las cuales en medio se observan una huella. Camino en náhuatl se dice Octli. Los pueblos, representados generalmente por cerros. Pueblo en náhuatl se dice Altepetl. Y el río, representado por dos líneas y en medio color azul. Río en náhuatl se dice Apan. Vemos que Tepetlaustoc tenía mucho más vegetación, la cual desafortunadamente se ha ido perdiendo por la deforestación. Igual también pasa con los ríos, el río Papalotla y el río Atla, que desafortunadamente se han ido secando y se han ido contaminando. Es necesario, por lo tanto, tener una visión ecológica para recuperar nuestro medio ambiente.